Con la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Lucas 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 y a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id de aquí, id. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos que están en ella, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Señor, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, por este tiempo que nos brindas aquí en tu presencia. Rogamos, Señor, que esta porción de tu palabra, úsala, Señor, abriendo nuestra mente y nuestro corazón, y que esta porción de tu palabra quede aquí, calando en lo profundo de nuestro ser. Edifica nuestras vidas una vez más en tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hablar de un llamado misionero. En primer lugar, hay que entender que Dios es el que llama. Dios llama para salvación, pero Dios llama también para una misión, para una labor, para un propósito. Recuerden que en eso consiste mi acercamiento a Dios, en eso consiste mi llamado a Dios. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos han sido llamados. Es decir, Dios llama con propósito. Siempre hay que quedarnos con eso. No nos quedemos con venir al culto, sino quedémonos con lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios llama con propósito. Pero hay un llamado muy especial, es un llamado a la misión. Es el llamado a las misiones, es el llamado a llevar el mensaje, es el llamado de una manera muy particular. Nosotros vamos a verlo a través de la historia de Jesús con su discípulo. Antes de que el Señor diera estas pautas a su discípulo, designándolo, dice, a un grupo de 70, enviándolos de dos en dos, hubo previamente lo que se conoce el tiempo de discipulado. Por eso que a los apóstoles, antes de ser llamados apóstoles, se les llamó como discípulos, porque el discípulo es el alumno. El discípulo es aquel que se tiene que dedicar a aprender, a recibir. Y mientras va aprendiendo y va recibiendo, el discípulo también se va limpiando, va quitando lo que va entendiendo que no es. Esto no es, esto lo estaba haciendo mal, esto no es correcto. O sea que el discípulo no solamente recibe, sino que va quitando de sí aquello que no va de acorde a lo que va recibiendo. ¿Ok? El alumno es así. Y esos eran los discípulos, o los discípulos del Señor, los que más adelante ya se convirtieron en los llamados apóstoles. Ahora, apóstol por lo general es el misionero. Apóstol por lo general es el enviado, porque eso significa apóstol. Apóstol significa el que ha sido enviado, el enviado. Misionero viene de otra palabrita que viene misio. De ahí muchos ya latinos, peruanos conocen lo que es misio. ¿Qué es misio? Dicen por ahí sin blanca. Bueno, eso. Entonces, misio, de ahí viene misionero. ¿Ok? Misionero. Ahora, hay algo curioso, un dato curioso. El término apóstol es aquel que llevaba, fue comisionado a llevar un mensaje. Fue llamado a llevar un mensaje, y no cualquier mensaje,
En este caso es el mensaje del reino, el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje. Por eso se le llamó apóstol, enviado a llevar el mensaje. Curioso, déjense cuenta, apóstol, de ahí viene correo postal. Eso sí sabe, ¿verdad que sí? Ha llegado el correo. ¿Cuál correo? El correo postal. De ahí viene apóstol, apóstol. Entonces, entendamos que el propósito es llevar el mensaje. Y Dios llama a un grupo, pero para esta misión, para llevar este mensaje, para seguir llevando el mensaje del reino, pero previamente los prepara. Es decir, nadie es comisionado sin antes recibir una preparación. Todos somos metidos y sometidos a ese discipulado del Señor. Discipulado propio de una iglesia, de una congregación, discipulado a través de un seminario, etcétera, pero sobre todo discipulado en las manos del Señor, porque Dios es un Dios personal. ¿Me están entendiendo? ¿O me estoy explicando mejor? ¿Sí? ¿Me dejo explicar? Dios es personal. En cada situación que ocurra en tu vida, Dios te está enseñando algo. Ahí se está cumpliendo lo que es discipulado. Discipular es enseñanza. En cada situación que ocurra en tu vida, Dios te está enseñando algo. Hay situaciones bonitas en nuestra vida y uno dice, qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Cuando algo bonito sucede, gloria a Dios, gracias a Dios. Y cuando algo malo sucede, ahí no está Dios. El enemigo se ha metido. El diablo está allí. Oye, sí puede ser, pero no olvides que aún el diablo y el enemigo no pueden mover un dedo si Dios no se lo permite. Por tanto, aún en el fondo de las cosas, Dios también está allí. Por eso el profeta decía que Dios hace paz y Dios hace guerra, como diciendo, al final no es que Él está jugando y nos trata a nosotros como títeres, sino que Él está al tanto de todas las cosas. Él está al corriente del tiempo de paz y Él está al corriente del tiempo de guerra. A Dios no le pasa algo desapercibido o algo que Él no se entera. Está en paz y de un momento a otro hay guerra. Y Dios no lo sabía. No, Dios lo sabe todo. ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Dios lo sabe todo. Entonces, pero previamente Dios los discipulaba. Y en ese tiempo de aprendizaje, los apóstoles tuvieron ellos que interrelacionarse primeramente entre ellos. Es lo que se conoce también mi espacio o mi Jerusalén. Ellos comenzaron y tenían que interrelacionarse, porque usted no vaya a pensar que los apóstoles eran personas perfectas, hermano, o que los discípulos eran muy perfectos. No. Y tenían que interrelacionarse. Y cuando las personas nos relacionamos unos a otros, ahí comienza ¿qué cosa? ¿Quién me dice? A ver. Dígalo. Ahí comienzan los problemas. Ahí sale lo mejor o lo peor de nosotros. Por eso es el aprendizaje. Por eso es que Dios nos pone a nosotros como discípulos, porque estamos en un constante aprendizaje. Y nuestro aprendizaje será hasta que Cristo venga por nosotros. O sea, siempre seremos discípulos. Estamos llamados a entrar en ese discipulado en las manos del Señor. Más allá del discipulado que cada uno pueda pasar en su iglesia, en su lugar, pero está el discipulado de las manos del Señor. Los momentos difíciles, por ejemplo, Dios comienza a tratar con nosotros para mejorar nuestro carácter. Los momentos difíciles, duros, Dios trabaja con nuestro carácter. Cuando nos encontramos con personas que también son difíciles, Dios trabaja con nuestro carácter, ¿correcto? ¿Sí o no? Cuando tú buscas algo y no sucede, y sigue buscando y no sucede, y sigue buscando y no sucede, Dios trabaja con nuestro carácter, buscando en nosotros la paciencia. Es el anhelo que todos queremos. Señor, dame paciencia. Pues la paciencia viene a causa del resultado de las muchas dificultades. Así viene. Dios va trabajando con nosotros en ello. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso entendemos que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Dios está en todo lugar. Pero cuando Dios comienza
ya con los discípulos, ya porque no todo es enseñanza, no todo esto, sino que a veces decimos, ¿para qué tantas pruebas? ¿Para qué tantas situaciones difíciles? Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Óigame, y los discípulos aquí interrelacionándose, habían unos, acuérdense, habían unos llamados incluso hijos de trueno, al cual el Señor les puso hijos del trueno, porque tenían un carácter muy fuerte, muy fuerte. Ellos no andaban para gestionar problemas, ellos solucionaban el problema inmediatamente. Querían hacer como Elías. Alguien no entiende, que caiga fuego del cielo, te consuma rápidamente. Hay quienes quieren gestionar de esa manera, porque su propio temperamento y su carácter así lo lleva a gestionar. Pero por eso es necesario entrar al discipulado con Cristo. Y es el Señor quien comienza a enseñarles. Y vemos que posteriormente Juan aprendió. Ya no era el hijo del trueno. Ahora era tan amoroso, tan dulce y tan consolador, que sus últimas cartas, ¿cómo fueron? Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oye, eso no lo aprendió antes, eso aprendió con el tiempo, en el proceso, en el discipulado. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos quieren ser como Juan? ¿Verdad que sí? Hay que pasar el proceso entonces. Hay que entrar a ese discipulado, ese trabajo constante, donde el Señor va a tener que trabajar con lo que somos. Ese es el discipulado. Ahora, ¿por qué Dios trabajaba con ellos en ese discipulado? Porque Dios tenía un propósito con ellos, una misión. Y me estoy refiriendo a la misión de llevar el mensaje del reino, el mensaje de la palabra de Dios. Y no es una cuestión aquí, mire, yo voy a un seminario y me voy a leer toda la Biblia, voy a estudiar, voy a un centro teológico. No, es algo más allá que eso. Es algo más que eso. Es aprender el discipulado del Señor y aplicarlo a tu vida. Y después de aplicarlo a tu vida, Dios quiere llevarlo a una acción, como les hizo hacer a los discípulos, a los que luego o posteriormente les llamó apóstoles. Dice que ya dado el momento, cogió a los 70, habían 70, a quienes los envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir, como diciendo, vayan ustedes, preparen camino. ¿Cuánto alaban al Señor? Oye, como que al Señor le gusta que preparen el camino. ¿Se acuerdan en la última cena? Mandó a sus discípulos también y dijo, vayan y preparen el lugar. Cuando él entra en escena en su ministerio, envió a uno que también le preparó el camino. Su nombre es Juan el Bautista. Soy la voz que clama en el desierto, decía él. Soy la voz de aquel que clama en el desierto. Como dijo el Señor, id y preparad el camino del Señor. Ese era Juan el Bautista. O sea, quien tiene que ir abriendo este camino. Ahora, les enviaba, dice, a las ciudades donde el Señor iba a ir, envió a los discípulos. Ya les he enseñado hasta aquí, práctica, porque no todo es teoría, es práctica. Dile que está a tu lado, es práctica. El cristianismo no es teoría solo, dile, es práctica. Dile. Cristianismo es acción, dile. Así que no es solamente decir, sé buena cristiana, no mientas. No le digas eso, tú no mientas. Es acción, es acción. Cristianismo es amor, entonces ama tú. Cristianismo es perdón, entonces perdona tú. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristianismo es acción. No es solo teoría. En la teoría aprendemos el discipulado, pero el discipulado se mezcla con la acción. Y eso es lo que el Señor está haciendo ahora. Ya han aprendido, ¿verdad? Sí, Señor, sí, Señor. ¿Han entendido mis enseñanzas? Sí, Señor, sí, Señor. Pues ahora práctica. ¿Han visto cómo yo me desenvuelvo, no? Sí, Señor, sí, Señor. ¿Han visto que me metieron una bofetada aquí en el costado? Sí, Señor. ¿Y qué hice yo? Usted puso la otra mejilla. ¿Han aprendido? Sí, Señor, sí, Señor. Ahora práctica. Hola. Leemos Biblia y nos gozamos como el Señor lo escupían y decimos, gloria a Dios, qué hombre de Dios. Le daban bofetadas, gloria a Dios, qué hombre de Dios.
Pero el Señor está ahí no para manifestar lo que le hacen a Él, es para darnos a nosotros una enseñanza, porque somos discípulos de Él. Y Él quiere que aprendamos, que entendamos que hay un fondo de todo lo que Él pasó y vivió. Y eso está haciendo con los discípulos. Ahora Él le está diciendo, ¿han visto todo lo que hice? ¿Han visto todo como yo les enseñé? Sí, ahora les toca a vosotros, práctica. Ahora, cuando llega el momento de esa práctica, dice que al Señor le seguían miles. ¿Correcto? Cuando hacía milagros más todavía. Si había que multiplicar pan, se amontonaban como 5,000. Y si había que multiplicar más todavía, en otra oportunidad fueron 4,000. Y le seguía mucha gente. Pero, óigame, y qué fácil es decir cuando recibes el pan y uno dice, ¿eres discípulo? Sí, soy discípulo, aleluya. Cuando recibes tu pescado, sí, Señor, yo soy discípulo. Pero ahora llega el momento de la práctica. ¿Y cuántos hay, dice? 70. ¿Es que es el problema? Es que fácil es escuchar mensajes, fácil es leer el mensaje. Fácil es que te lo expliquen, fácil es la teoría. Aunque no te gusta, pero ya lo has escuchado. Y como te gusta, te vienes a la iglesia. Pero el Señor dice, el asunto no es solo teoría. Acá el asunto es práctica. Y llegó el momento de la práctica. ¿Y dónde están los miles? Comenzaron ¿a qué? A irse. Quedaron 70. Y el Señor dijo, pues vamos a trabajar con esos 70. ¿Cuánto dice que amén? 70 que dijeron voy. Y se fueron. Y mire cómo le dice el Señor a estos 70. El mensaje a la práctica. Le dice, a la verdad la mies, a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Describiendo un campo donde el grano de trigo o el grano de cereal ya está listo, está maduro, está listo para la siega, está listo para la cosecha. Es que Dios conoce cuando una persona está en su punto para cosecharlo. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso pueden venir unas personas a escuchar el mensaje, pero hay personas que están ahí en su puntito, en su puntito, en su puntito. Por eso que tenemos que estar al tanto. ¿Cuánto alaban al Señor? Y el Señor tiene ese puntito exacto para ti. No, yo pastor, es que yo quiero que se convierta ya. Tú tranquilo, el Señor tiene el puntito exacto para esa persona. Oye, pero pregunto, ¿para qué queremos que la gente se convierta a Cristo? ¿Para qué queremos que la gente se vuelque a Cristo? Y dice el Señor, ya la gente está en su punto, la gente está hambrienta, la gente está sedienta de Dios, la gente está buscando un rumbo, la gente está buscando qué hace con su vida. Y dice el Señor, pero faltan obreros. Pero faltan personas que digan, Señor, cuenta conmigo. Lo que tú hiciste, yo también quiero hacerlo. Si te ofendieron y tú pusiste la otra mejilla, también yo quiero hacerlo, Señor. Por tu causa, yo también quiero hacerlo. Pero sabes, de los miles, habían 70. 70 personas que se disponían a seguir las enseñanzas vueltas en acción de lo que su maestro les había dado. Gloria al Señor. Recuerde que cuando en una cosecha, la cosecha está madura y si no se realiza, ¿qué pasa con la cosecha? Dígalo fuerte. Se pierde. Así hay muchas almas que se pierden. Y se pierden porque faltan obreros. Y no es porque Dios no llame, Dios llama. Pero así como cuando Dios llama y la gente ve que tiene que poner en práctica lo que han aprendido, también salen huyendo del llamado. Y la gente se pierde. Y muchos creyentes, ¿y por qué se van perdiendo la gente? Acá lo dice, porque faltan obreros. Por eso dice el Señor a estos 70, rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Quién es el que envía obreros? Dígalo. Dios. ¿Quién es el que levanta obreros? Dios. Por eso hablamos de la capacitación que le puede dar un seminario, una iglesia, un instituto, una universidad teológica, pero sobre todo el llamado que viene de Dios.
Los 70 fueron comisionados y le dice, la mies, la verdad es mucha, tomen conciencia del paso que van a dar. Recuerden que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. En otras palabras, si se dan cuenta que el obrero es poco y la cosecha está en su punto, y si no se cosecha se va a perder, ¿qué tienen que hacer esos 70? ¿Cómo tienen que trabajar? Dígalo. Solo 8 horas porque así manda el sindicato. ¿No? ¿Sí o no? No, si la cosecha está que se pierde, hay que trabajar. Imagínate que es tu cosecha, ¿qué va a hacer? A full. ¿Desde qué hora? ¿Y hasta qué hora? O sea, está dispuesto cuando la cosecha es tuya. Es bueno que entiendas, es bueno que entendamos esto, porque así otros trabajaron para que usted y yo hoy seamos parte de esa cosecha. Otros se esforzaron así para que usted y yo hoy seamos parte de esa cosecha. Otros privaron sus sueños para que usted y yo hoy seamos parte de esa cosecha. Otros se privaron hasta de sus familias para que hoy usted y yo seamos parte de esa cosecha. Otros se negaron a sí mismos para que usted y yo seamos parte de esa cosecha. Por eso le dice el Señor, ustedes que están asumiendo esta función ahora, los 70, entiendan pues, la mies es mucha, hay mucha necesidad. Pero recuerden, los obreros es poco. En otras palabras, tienen que trabajar, dígalo, a full. ¿Están dispuestos? Dicen. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos? Y los 70 dicen, amén, amén, amén. ¿Están dispuestos? ¿Y los miles dónde estaban? Me avisas cuando producen pan otra vez. Me avisan cuando reparten pescado. Así hay creyentes que solamente siguen a Dios por los panes y los peces. Así hay creyentes que solo tienen una función con su religión y su vida, solo panes y peces. Pero recuerde que Dios te llama con propósito. Y te llamas cristiano porque asumes ese título, asumes ese nombre en base al Cristo bendito de la gloria. Y es ese Cristo quien está formando discípulos, para luego más adelante tomarlos como apóstoles y comisionarlos llevando ese mensaje. En estos 70 le dice, tomen conciencia, la mies es mucha, los obreros pocos, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En otras palabras, al obrero lo tiene que levantar Dios. Lo puede levantar una iglesia, lo puede levantar un seminario, un centro teológico, una universidad teológica, etcétera. Se puede graduar como tal, pero sin embargo, si no tiene el llamado de Dios, no tiene nada. ¿Me están entendiendo aquí? Y la práctica comienza así. Ya pasaron ellos su seminario con Cristo. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Cómo? O sea, hasta ahí todo está bonito, ¿verdad? El Señor que lo está llamando, lo está comisionando. Y así que todos felices, una sonrisita. Y ahora le dice el Señor, yo os envío como corderos en medio de lobos. Ni siquiera le dice oveja, le dice corderito. Corderito es el animalito más tiernito que una oveja. Así, yo los estoy enviando así, en medio de lobos. En otras palabras, está muy propenso que el lobo se los coma. Y dice el Señor, yo los estoy enviando así. Yo pregunto, ¿asusta o no asusta? Pero los 70 están allí listos. Y no llevéis bolsa, no llevéis alforja, y acá corro con esto, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Es que esto, escúcheme bien. No llevéis nada de esto. En cualquier casa donde entréis, primeramente pase en esta casa.
Posad, verso 7, en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Así es que vemos que aquí el Señor los está comisionando, le está diciendo que la misión que se les está encomendando es muy peligrosa. Es como la de un corderito que se enfrenta a un lobo. ¿Quién va a ganar? El lobo. Así los está el Señor comisionando. Es peligroso. Yo sé que el viaje va a ser peligroso, pero encima le está diciendo: no lleven bolsa, que es la indumentaria donde uno metía ahí pues algunos víveres, algunas cosillas, como que usted se va de viaje, coge su maletita, ¿verdad? Igual, no lleven maleta, nada, no, mochila tampoco, nada. Dice: no lleven bolsa, no lleven alforja. La alforja era una bolsa doble, esa como la que se ponen ahí en el... una bolsa a ambos lados, alforja. No lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven nada. A este viaje no lleven nada. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. No lleven nada porque todo les será provisto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo. Entonces, los envío como cordero en medio de lobos. Se les fue la tristeza. No, se les fue la risa. No llevéis nada. La tristeza sigue. Pero no le va a faltar nada. La sonrisa viene. Óigame, porque el obrero es digno de su salario, así que contentísimo. O sea, no tiene que pagar un duro, no tiene que hacer nada, o sea, todo. Parece que el viaje va a estar bonito, va a estar hermoso y llevar el mensaje va a ser bueno. La historia bíblica dice que así fueron los 70 y es así como Dios prosperó su caminar. La Biblia dice que al tiempo los 70 volvieron, verso 17, y vinieron con grande gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y Jesús le describe: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otras palabras, claro, mientras ustedes están batallando, mientras ustedes están sanando enfermos, orando por los enfermos, óigame, mientras están haciendo estas cosas, yo veía la batalla espiritual que se estaba dando. En otras palabras, Satanás siempre va a caer como un rayo cuando su reino de las tinieblas está en peligro. Por eso a Pedro se le dijo, Jesús le dice a Pedro, y es la palabra para nosotros, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Quiere decir que el infierno tiene unas puertas de la prisión, de prisiones espirituales, donde la iglesia está llamada a salir de su lugar, porque ya ha estado discipulado, ahora tiene que ir a la acción. Sígame. Va a la acción y la iglesia está llamada a ir frente a esas puertas del mismo infierno y tirarla abajo para arrebatarles las almas y llevarla a Cristo. ¿Qué le parece? Es el trabajo de la iglesia. Y como persona miramos y decimos: es que esa puerta es muy dura. No se convierte esa persona, mi marido no se convierte, mi mujer no se convierte, mis hijos no se convierten, el vecino no se convierte. Y la puerta es muy dura. La droga lo ha consumido, le ha comido hasta el cerebro. No hay solución allí. La puerta es muy dura. Humanamente, es que es tan dura e imposible. No lo vamos a lograr humanamente. Pero es que el Señor está diciendo que aprendamos por esta lección que todas las cosas son posibles en su nombre. En su nombre. La palabra dice que vinieron gozosos y contentos diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetaron en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Allí está la solución. Vamos a ver a través de esta historia y otro pasaje cómo a veces nos resulta difícil a nosotros los hombres aprender nuestra lección. Mientras ellos miraban lo hermoso que la obra crecía, el Señor está mirando que detrás de lo hermoso que va creciendo la obra,
El Señor está mirando que detrás de todo había una batalla espiritual. Eso es lo que muchas veces podemos ver, qué linda está la iglesia, cómo va avanzando, pero el Señor está mirando y es necesario que usted y yo aprendamos que detrás de todo hay una batalla espiritual. Tu matrimonio se está desarrollando correctamente, ok, gózate, alégrate, pero entiende también que detrás de todo hay una batalla espiritual. Tus hijos van saliendo hacia adelante, gózate, disfruta de ellos, pero recuerda que detrás de ellos también hay una batalla espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Que no seamos niños inmaduros, que cuando querramos algo, papá tiene 5 euros, papá tiene 4 euros, papá tiene 10 euros. Y a veces los niños o adolescentes piensan que nosotros somos un banco. Y así hay creyentes que piensan que Dios está listo solamente para darte. No, Dios te da, pero Dios quiere que entiendas una lección de todo. Tenemos que aprender la lección que detrás del dinero hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay horas invertidas de los padres para ganar esos euros. ¿Me están entendiendo aquí? Pues Dios quiere que ellos entendieran, que ellos comprendan que detrás de los milagros que ellos hacían, que detrás de la obra maravillosa que ellos hacían y que la obra crecía, todo se debía a que detrás había una batalla espiritual. Por eso Jesús le dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Pues claro, si su reino se está estremeciendo. Ahora bien, maravilloso el nombre de Jesús. Así que ellos vinieron contentos luego de esa experiencia. Mire usted en Lucas 22. Gracias, Jesús. Verso 35. Ya aquí los discípulos ya no solamente son llamados discípulos, ya aquí ya son llamados apóstoles. Ahora miren lo que le dice aquí. Eso habla también de que ha habido un proceso no solo de aprendizaje, de enseñanza, sino de madurez. Y la persona madura es la que comienza a tomar decisiones. Y dice aquí, verso 35, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, mire esa pregunta, ¿os faltó algo? ¿Qué les está haciendo recordar? Le está haciendo recordar el pasado. ¿Cuál pasado? La escena que hemos leído primeramente, Lucas 10. Le está haciendo recordar Lucas 10. Cuando les envié de 2 en 2 y le dije que no lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven calzado, no lleven nada. Le dice el Señor, ¿les faltó algo? Ellos dijeron, nada, Señor, no nos faltó nada. Ellos sabían que ya les iba el Señor a volver a comisionar otra vez. Pero de esta vez ya de una manera incluso hasta mucho más perenne. Así que ellos se preparaban tal vez para ser comisionados como en Lucas 10. Vayan que no les va a faltar nada. Porque el obrero es digno de su punto. ¿Le faltó algo? Nada, Señor. 36, le dice ahí. Y les dijo, pues ahora. Esa expresión, pues ahora, está indicando como que tengo que decir un alto aquí. El que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Wow. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Atento aquí. ¿Les faltó algo cuando les envié antes? Y la respuesta es nada, Señor, nada. Pues ahora, a partir de ahora, el que tiene bolsa en casa, llévese una.
Y no solamente lleve una bolsa, lleve alforja también. O sea, váyase bien equipado. Váyase bien equipado. Yo pregunto, ¿cómo quiere usted ser enviado? ¿Como en Lucas 22 o Lucas 10? No. En Lucas 10 dice, no lleves nada porque el obrero tiene su salario y no te va a faltar nada. Amén. Y acá Lucas 22 está diciendo, ¿le faltó antes? No, Señor, no. Pues ahora, es decir, a partir de ahora, el que tenga bolsa en casa, lleve una. Y si tiene alforja, son 2 bolsas en una, lleve también. Wow. En otras palabras, a partir de ahora, lleve usted su equipaje. Ay, Señor. Ya la cosa es más difícil. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Fue contado con los inicuos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Mira una parte maravillosa que dice, y el que no tiene espada, en verso 36, venda su capa y compre una. Hablando el Señor de los peligros que iban a venir y ellos mismos tenían que pasar. Que ya lo vivido como experiencia, lo vivido en su discipulado, lo vivido en el aprendizaje, llegó el tiempo de llevarlo a práctica, pero en esta oportunidad de una manera mucho más madura. Madura y a la vez estable. Sí, es verdad, vamos a seguir aprendiendo, pero ya es tiempo que demostremos la madurez en ese llamado que de Dios ellos habían recibido. Era tiempo ya de demostrarle. Ya eran tiempos también a la cual el Señor ya se está despidiendo. Él ya no iba a estar con ellos. Cuando los 70 fueron enviados, el Señor estaba con ellos, pero ahora el Señor se iba. Ahora tenían que ser responsables con lo aprendido. Aunque les dijo, no os dejaré huérfanos, mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin. No iban a estar solos. Pero mire cómo lo entienden ellos. Ahora les toca a ustedes trabajar por la tarea. Y ellos dicen, amén. El que no tiene espada, pues venda su capa. La capa era la indumentaria más importante de todo peregrino. La capa. Porque si había que quedarse en la calle o quedarse por ahí hospedado en cualquier lugar, esa era como su manta para su abrigo. Incluso si alguien empeñaba esa capa, la misma ley demandaba que no se demorara en devolverle esa capa porque era una prenda muy importante. Pero tan importante era el peligro que el Señor le dice, aún venda su capa y compre una espada. Cualquiera diría rápidamente, está hablando de unas espadas tipo Conan, ¿no? ¿Usted me entiende? Unas espadas esas para matar. Para que me entienda, el verso 38 dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y el Señor dijo, basta. Esa expresión basta es como diciendo, terminó el discurso, o basta como diciendo, mira, no voy a seguir hablando porque veo que no me entendéis. Basta. No me están entendiendo. El Señor estaba hablando de llevar la espada y de estar dispuesto a poner la espada de la palabra de Dios como la parte más importante de tu vida, como la parte más importante de tu viaje. Es un viaje peligroso que nos toca vivir a nosotros incluso. Y si no llevamos esta espada, y si no estamos dispuestos a vender todo lo que sea para que esta espada esté anclada en nuestros corazones, no vamos a poder tener victoria en el viaje que estamos andando. Pero ellos entendieron que se refería a espada física. En otras palabras, diciendo, está bien, Señor, vamos a arreglar. Tranquilo, tú vete tranquilo, vete al cielito, tranquilo, que acá nos encargamos.
Acá hay 2 espadas por ahora. Pedro, acuérdate de dónde tú vienes, Pedro. Para ti es fácil conseguir espada. Tal vez ellos están planeando cómo derrocar a Roma con espada. Vencer a los enemigos del Señor con espadas, con guerras. Y el Señor estaba hablando de la espada de la palabra de Dios. Es que hay personas que viven solamente a veces mirando lo que sus ojos ven, tan sencillo. Les doy otro ejemplo. Cuando el Señor murió, resucitó, aparece 40 días a sus discípulos con grandes pruebas para que no quede en duda de que Dios es real, de que la resurrección es real y de que Cristo es real. Se presentó con sus discípulos hablando durante 40 días con ellos, enseñándoles, dándoles las últimas pautas. Y dice el libro de Hechos en el capítulo 1 que el Señor, mientras les hablaba, les decía: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. No salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre. Y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe por qué decía el Señor esto? Porque si no tenían del Espíritu Santo, si no había la obra del poder del Espíritu Santo, ellos siempre iban a seguir en sus 4. En sus 4. Tienen que llevar espada. Sí, Señor, aquí hay 2. Solo van a estar pensando humana, terrenamente. Sí van a seguir caminando según lo que sus ojos ven y nada más. Solo iban a caminar esperando a que el Señor haga ese milagro, pero no iban a comprender que detrás del milagro hay una batalla espiritual. Muchos creyentes que esperan el milagro, pero no le entran a la batalla espiritual. El milagro no llega si no es a través de una batalla espiritual. Y yo quería que ellos entiendan. Maravilloso el nombre de Jesús. Dice la historia bíblica que cuando el Señor le dice: y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos le cambian la conversación y le dicen: Señor, Señor, antes que te vayas, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le dice: no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que mi Padre tiene en su sola potestad. Y dicho esto, mejor me voy. Y dice que se fue. Algo parecido, ¿no? Un poco más dice: basta ya, no me siguen entendiendo. Mejor que venga el Espíritu Santo, porque no hay otra manera. No hay otra manera que Pedro entienda, no hay otra manera que Juan entienda, no hay otra manera que los discípulos y los apóstoles entiendan, sino que con la venida del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo pueda trabajar en los corazones de aquellos que habían pasado el discipulado. No había otra forma. Porque el Señor está enseñando, les está hablando, les está diciendo. Incluso con su propia vida, demostrándole pruebas, y aún así no entendiendo, cada uno mirando por lo que sus ojos miran solamente. Me seréis testigos en Jerusalén. En otras palabras le está diciendo: por eso los discipulé, por eso los enseñé, por eso los comisioné cuando envié de 70, por eso les hice pasar esto, les suplí todo para que sepan que tengo poder para suplirle. Les mandé también sin nada para que sepan que ustedes tienen que esforzarse también. Le está dando esto, pero yo sé que necesitan la intervención del Espíritu Santo en vuestras vidas, porque sin eso no van a comprender lo que les digo todo. ¿Y qué hacen ellos? Señor, pero ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Ay, Dios mío. Sí, Señor, pero ¿cuándo me voy a casar? Dice el soltero. Sí, Señor, pero ¿cuándo me van a subir el sueldo? Te estoy hablando para ti. Sí, Señor, pero ¿cuándo me van a subir el sueldo? Tengo una tarea para ti. Sí, Señor, pero ¿cuándo me vas a sanar? Sí, Señor, pero ¿cuándo vas a hacer esto? ¿Cuándo vas a hacer lo otro? Estamos más interesados en lo que nuestros ojos están mirando. Estamos más interesados en nuestras razones personales. Y estamos muchas veces totalmente desenfocados del verdadero plan y propósito de Dios. Y no nos estamos dando cuenta
que Dios sí que está pensando en tus razones personales. Dios piensa en tu novia, en tu novio, en tu esposo, en tu esposa. Dios piensa en tus hijos. Dios piensa en tu sueldo, sí, Señor. Dios piensa en todo. Pero Dios quiere que sobre todas las cosas le pongas a Él en primer lugar. Y eso es lo que muchas veces cuesta al creyente. Así que hablamos de una misión. Y los discípulos estaban listos, habían sido instruidos, enseñados, pero necesitaban algo especial. Y ese algo especial era la intervención, dígalo, del Espíritu Santo de Dios. Póngase en pie.